Buen día a todos. En este video voy a desarrollar algunos ejemplos utilizando el método de integración por sustitución o cambio de variable. En la descripción del video voy a colocar los minutos en los que ustedes pueden ubicar cada uno de estos ejemplos. Entonces comencemos. Bien, en este primer ejemplo tenemos la integral de raíz de 2x menos 1 diferencial de x, ¿no? Entonces acá tenemos la raíz de una expresión en el integrando, ¿no es cierto? Entonces primero lo que podríamos hacer es tratar de hacer algo, una sustitución lo más simple posible. O sea, ¿a qué me refiero con esto, no? Lo primero que podríamos hacer es pensar, ¿no? Por lo menos en un comienzo podríamos pensar en hacer esta sustitución: u igual a 2x menos 1. ¿Por qué? Porque si tuviéramos la raíz de u, eso sería igual a u a la 1 medio, ¿no es cierto? Y podríamos integrar u a la 1 medio tranquilamente, ¿no es cierto? Entonces hay que intentar, después calculamos el diferencial de u. ¿A qué sería igual el diferencial de u? Eso sería igual a, el diferencial de u en este caso sería la derivada de 2x menos 1, que en este caso sería 2, multiplicado por el diferencial de x, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de escribir todo esto en términos de u, pero primero hay que ver que el diferencial de u debería aparecer como un factor en el integrando, ¿no es cierto? Bueno, junto con el diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de darle la forma primero. Como les comentaba, a medida que ustedes tengan más práctica, van a hacer esto de forma automática. Ahora, si nosotros escribimos esto en términos de u, voy a escribir por acá. Esto sería igual a la integral de raíz de u, y aparece el diferencial de x, ¿no es cierto? Voy a colocar el diferencial de x. Todo debería ser escrito en términos de u y su diferencial, ¿no es cierto? Entonces acá en el diferencial de u, la relación que existe entre el diferencial de u y el diferencial de x es que hay un 2 que acompaña, ¿no es cierto?, al diferencial de x. Entonces podemos nosotros escribir ese 2 acompañándolo, y bueno, también podríamos escribir un medio. Acá no estaríamos alterando la integral, ¿no es cierto?, porque sabemos que este 2 podría pasar fuera de la integral y simplemente quedaría 1, ¿no es cierto? Entonces estamos simplemente haciendo aparecer el 2 al lado del diferencial de x para poder obtener el diferencial de u, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 1 medio de la integral de ¿quién? Raíz de u es lo mismo que u a la 1 medio, ¿no es cierto? Y acá tenemos el diferencial de u es 2x diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces acá ponemos el diferencial de u. Ya sabemos cómo integrar este tipo de expresión, ¿no es cierto? Acá sería 1 medio multiplicado por u elevado a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1, ¿no es cierto? Y ahora al final agregamos la constante de integración. Entonces finalmente, en términos de u, ¿esto cómo nos queda? Nos queda 1 medio u elevado a la 3 medios sobre 3 medios, ¿no es cierto?, más la constante de integración. Ahora, este 2 que está apareciendo en el denominador se puede cancelar con este otro 2, ¿no es cierto?, porque el 2 que aparece en 3 medios va a subir, ¿no es cierto?, por medios y extremos, y se cancelan, ¿no? Ahora, ¿qué más? En términos de x tendríamos que escribir la respuesta, ¿no es cierto? Ahora, si escribimos en términos de x, ¿cómo sería, no? Esa integral entonces sería igual a u a la 3 medios, o sea, 2x menos 1 elevado a la 3 medios
dividido entre 3, ¿no es cierto? Más la constante de integración. Ahí está, ¿no? Vamos a colocar ahí, esta sería la respuesta, ¿no es cierto? Bien, entonces con esto terminaría este ejemplo. No voy a hacer este mismo ejemplo de otra forma, ¿no? Entonces vamos a ver eso ahora. Bien, entonces otra forma de resolver esta integral sería utilizar una de las sugerencias que les comenté en el video anterior, ¿no? Por ejemplo, decía si en el integrando tenemos una raíz, en este caso raíz cuadrada, podría ser raíz cúbica, raíz enésima, ¿no es cierto? En este caso solamente es una raíz cuadrada, ¿no? Entonces lo que decía la sugerencia es que hay que escoger, o podemos escoger como la variable, lo que está dentro del radicando, pero esa variable debería estar elevada a un exponente adecuado, dice, de modo que se elimine esa raíz, ¿no? En este caso podemos escoger u al cuadrado como 2x menos 1, ¿no es cierto? Si hacemos eso, entonces lo ideal es que al extraer la raíz cuadrada nos quede u nada más, ¿no es cierto? Entonces para eso vamos a escoger que u sea positivo, para que no tengamos problemas en calcular la raíz y que nos salga valor absoluto y no sepamos el signo que vamos a obtener, ¿no es cierto? Entonces después de eso, ¿qué hay que hacer? Lo que seguíamos automáticamente, una vez que encontrábamos una relación entre una variable y la variable original, que en este caso es la x, teníamos que calcular el diferencial, ¿no? Calculemos el diferencial a ambos lados, ¿no? Diferencial de u al cuadrado igual al diferencial de 2x menos 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? El diferencial de u al cuadrado sería la derivada de u al cuadrado, o sea 2u, multiplicado por el diferencial de u. Y eso va a ser igual a el diferencial de 2x menos 1. Dice, el diferencial de 2x menos 1 sería la derivada de 2x menos 1 multiplicado por el diferencial de x. O sea, la derivada de 2x menos 1 sería 2. Y bueno, acompañamos con el diferencial de x, ¿no es cierto? ¿Qué más? Acá podemos cancelar este 2. Vamos a cancelar el 2. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Finalmente vamos a tener una relación entre u, el diferencial de u, y el diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces vamos a usar esto para poder reescribir la integral que está en términos de x en términos de u, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Si escribimos esto en términos de u, ¿cómo sería, no? La integral, ahora vemos que raíz de 2x menos 1 sería u nada más, porque al extraer la raíz cuadrada de u al cuadrado sería u nada más, ¿no es cierto? Ahora el diferencial de x sería igual a u por el diferencial de u, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar acá u por el diferencial de u. Entonces vemos que esta es una integral más simple, ¿no es cierto? Tendríamos la integral de u al cuadrado diferencial de u. Si hacemos la cuenta, ¿qué nos daría? Eso sería u al cubo sobre 3, ¿no? U a la 2 más 1 sobre 2 más 1, o sea, u al cubo sobre 3 más la constante de integración, ¿no? Ahora tenemos que escribir esto en términos de x, ¿no es cierto? Entonces, para escribir en términos de x, podemos ver que nosotros necesitamos u al cubo, ¿no? Vamos a escribir por acá eso. ¿Cómo sería u al cubo, no? Queremos escribir u al cubo, vamos a aprovechar esta relación que hemos obtenido acá. Y si yo quisiera obtener u al cubo, tendría que elevar a la 3 medios a ambos lados, ¿no es cierto? Del lado izquierdo tengo u al cubo sería 2x menos 1 elevado a la 3 medios, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a colocar en este lado, ¿no? 2x menos 1 elevado a la 3 medios y dividido entre 3, ¿no es cierto? Que es lo que aparece acá.
más la constante de integración. Entonces estamos obteniendo lo mismo de otra forma, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo otra sustitución. Entonces con la práctica ustedes van a hacer los cambios de acuerdo a la situación que se presente, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo otro ejemplo. Bien, en este otro ejemplo tenemos la integral de x por el seno de x al cuadrado más 3, diferencial de x. Ahora, una sustitución o un cambio de variable que podemos hacer es considerar u igual a x al cuadrado más 3. Si hacemos eso, recuerden que les comenté que siempre que escogen su variable tienen que calcular el diferencial de esa variable, o sea, en este caso el diferencial de u sería igual a la derivada de x al cuadrado más 3, que sería 2x, que multiplica al diferencial de x, ¿cierto? Ahora, lo que debemos hacer después, o lo que se sugiere hacer después, es escribir todo en términos de u y su diferencial, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de hacer eso, ¿no? Entonces acá tenemos x por seno de x al cuadrado más 3 diferencial de x. Voy a mover, ¿no?, el x junto con el diferencial para escribir esto así. Seno de x al cuadrado más 3 para nosotros es u. Y bueno, acá está x con el diferencial de x, ¿no es cierto? Ahora, acá hay un 2 que acompaña al x y a su diferencial, que me ayudaría que esté acompañando acá también, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocarlo ahí y vamos a multiplicar por un medio a toda la integral. Ya sabemos que por el ejemplo anterior que si hacemos eso, el 2 también sale y la integral no se altera, ¿no es cierto? Pero ¿qué ganamos con eso? Nuevamente acá aparece 2x diferencial de x, que sería el diferencial de u. Y bueno, acá podemos reemplazar toda esa expresión por el diferencial de u, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos un medio de la integral de seno de u por el diferencial de u, ¿no es cierto? Entonces, si vemos la tabla de integrales, ciertamente la integral de seno de u, ¿a qué sería igual, no? Ya sabemos que en este caso sería menos coseno de u más una constante. La constante, como ya les había comentado, vamos a agregarla al final, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Entonces si escribimos esto pasando el signo al inicio, sería menos un medio coseno de u más la constante de integración. Ahora a nosotros nos interesa que esto esté en términos de x, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir la respuesta en términos de x. En términos de x, ¿cómo sería? Sería menos un medio, u es igual a x al cuadrado más 3, entonces sería coseno de x al cuadrado más 3 más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces con esto finalizamos este ejemplo. Bien, en este otro ejemplo tenemos la integral de coseno de x por e a la seno de x. Ahora, lo que podemos hacer en este caso es escoger u igual a seno de x. Si hacemos eso, ¿qué ocurre? Habría que calcular el diferencial de u, ¿no es cierto? Entonces el diferencial de u sería la derivada de seno de x, o sea, coseno de x, multiplicado por el diferencial de x, ¿no es cierto? Ahora, si nos fijamos en esta integral, esa diferencial, coseno de x por el diferencial de x, aparece si nosotros agrupamos estos dos términos, ¿no es cierto? Entonces escribamos esta integral en términos de u y su diferencial, ¿no? Entonces vamos a escribir esto así, ¿no? Vamos a escribirlo como la integral de e elevado a la u, porque u es igual a seno de x. Ahora, coseno de x multiplicado por el diferencial de x es lo mismo que
diferencial de u, ¿no es cierto? Vamos a escribir acá el diferencial de u. Ahora, el de la tabla de integrales sabemos que este integral es igual a e a la u más una constante, ¿no es cierto? Ahora, una vez que ya tenemos la solución en términos de u, hay que escribirlo en términos de x, ¿no es cierto? Ahora sería e elevado a la seno de x más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces con esto terminaríamos este ejemplo, ¿no es cierto? Continuamos con otro ejemplo entonces. Bien, en este ejemplo vamos a calcular la integral de tangente de x diferencial de x. En la tabla que presentamos anteriormente vimos la integral de seno de x y de coseno de x, ¿no es cierto? En este caso la integral de tangente de x no estaba en la tabla, vamos a calcularla haciendo un cambio de variable, ¿no? Ahora, cuando tenemos funciones trigonométricas diferentes a seno o coseno, algunas veces ayuda escribir las funciones trigonométricas en función de senos y cosenos, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, voy a escribir esta integral en términos de senos y cosenos. Tangente de x es seno de x, vamos a escribir así, seno de x, dividido entre coseno de x, ¿no es cierto? Diferencial de x, así sería, ¿no es cierto? Ahora lo que podemos hacer es considerar el cambio de variable, en este caso u igual a, podría ser seno de x o coseno de x. Si fuera seno de x, al derivar, al calcular el diferencial de u, aparecería coseno de x, ¿no es cierto?, como un factor, pero en este caso no tenemos a coseno de x como un factor, sino está dividiendo a la expresión, ¿no es cierto? Entonces vamos a usar en este caso u igual a coseno de x. ¿Por qué? Porque cuando calculemos su diferencial, ¿qué es lo que vamos a tener, no? La derivada de coseno de x sería menos seno de x multiplicado por el diferencial de x, ¿no es cierto? Ahora, si se dan cuenta, el seno de x junto al diferencial de x están casi juntos. Vamos a reescribir esto para poder usar este cambio de variable, ¿no? Entonces vamos a colocar acá, esto es igual a la integral de ¿quién? De 1 sobre coseno de x, que multiplica ¿a quién? Multiplica a seno de x. Para completar el diferencial de u necesitamos un signo menos, ¿no es cierto? Acá aparece el menos que necesitamos, ¿no? Entonces ese menos lo vamos a agregar simplemente, ¿no? Y vamos a agregar fuera de la integral el signo negativo también para no alterarla, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos acá, no? Vamos a colocar esto así. Si nosotros reescribimos esto, acá aparece la diferencial de u, ¿no es cierto? Vamos a escribir todo esto en términos de u. En términos de u, ¿cómo sería, no? Sería menos la integral de 1 sobre u es coseno de x, o sea, sería 1 sobre u multiplicado por el diferencial de u, ¿no es cierto? Ahora, si usamos la tabla de integrales, esto sería igual a menos el logaritmo natural de valor absoluto de u más la constante de integración. Ahora, el signo menos que aparece acá podríamos interpretarlo como un menos 1. Acá vamos a colocar menos 1 que está multiplicando, ¿no es cierto? Acá este menos 1 está multiplicando, y por propiedad de los logaritmos podemos subir este menos 1 como un exponente, ¿no es cierto?, para valor absoluto de u. En este caso, ¿qué tendríamos? Podríamos escribir esto como logaritmo natural de valor absoluto de 1 sobre u más la constante de integración, ¿no es cierto? Ahora, si escribimos esto en términos de x, ¿cómo sería, no? Ahora, logaritmo natural de valor absoluto de, ahora, 1 sobre u sería
1 sobre coseno de x, ¿no es cierto? 1 sobre coseno de x sería secante de x, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir secante de x en valor absoluto más la constante de integración. Entonces con esto finalizaríamos este ejemplo. Vamos a continuar entonces con otro ejemplo. Bien, en este otro ejemplo tenemos la integral de 1 sobre 1 menos 3x elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso voy a escoger u igual a 1 menos 3x. Ahora, ¿por qué escojo así? Porque si escojo un u igual a 1 menos 3x sería 1 sobre u al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces podría aparecer una integral conocida, u a la menos 2, por ejemplo, ¿no? Acá, si nosotros calculamos el diferencial de u, entonces ¿qué sería igual esto? Sería la derivada de 1 menos 3x por el diferencial de x, ¿no es cierto? Sería menos 3 por el diferencial de x, ¿no es cierto? Ahora, teniendo en cuenta que ya tenemos calculado el diferencial de u y sabemos quién es u, vamos a escribir todo esto en términos de u. En términos de u, ¿cómo sería, no? Sería la integral de quién, de 1 sobre u al cuadrado. Ahora voy a escribir el diferencial de x por acá. ¿Qué ocurre? Nos falta el menos 3, ¿no? Como nos falta el menos 3, podemos agregarle menos 3, ¿no es cierto? Si hacemos aparecer el menos 3 ahí, digamos que está multiplicando ahí, entonces acá tenemos que agregar también un 1 sobre menos 3, ¿no es cierto? Entonces acá ya aparece el diferencial de u, ahí está, ¿no? Ahora ya podemos escribir todo en términos de u y su diferencial, ¿no? Ahora sería, y esto sería igual a menos 1/3 de quién, voy a escribir la integral de 1 sobre u al cuadrado, voy a escribirlo como u a la menos 2. Ahora, este menos 3 diferencial de x sería el diferencial de u, ¿no es cierto? Ahora acá tendríamos, esto sería igual a menos 1/3 multiplicado por la integral de menos u a la, multiplicado por la integral de u a la menos 2 diferencial de u. Esto sería u a la menos 2 más 1 dividido entre menos 2 más 1, ¿no es cierto? Ahí está, más la constante de integración. Agregamos la constante al final, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tendríamos en el denominador? Tendríamos menos 1 y acá con este menos sería más, ¿no es cierto? Entonces sería 1/3. Ahora tenemos u a la menos 2 más 1, menos 2 más 1 es menos 1, sería u a la menos 1, ¿no? Más la constante de integración. U a la menos 1 sería simplemente escribir 1 sobre u, entonces podríamos escribir esto como 1/3 o 1 sobre 3u más la constante, ¿no es cierto? Ahora, en términos de x, ¿cómo sería esto, no? En términos de x vamos a escribirlo como 1 dividido entre 3. Ahora, u es 1 menos 3x, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir esto así. 1 menos 3x más la constante de integración. Entonces con esto terminaríamos este ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. En este otro ejemplo tenemos la integral del logaritmo natural de x sobre x diferencial de x. En este ejemplo podríamos escoger u igual a logaritmo natural de x. ¿Por qué logaritmo natural de x? Porque cuando nosotros calculemos el diferencial de u, nos va a quedar la derivada del logaritmo natural de x por el diferencial de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿no es cierto? Multiplicado por el diferencial de x.
Y si nos damos cuenta, en este caso 1 sobre x por el diferencial de x aparece como un factor, ¿no es cierto? Vamos a reescribir esto de esta manera, ¿no? Sería el logaritmo natural de x multiplicado por 1 sobre x diferencial de x, ¿no es cierto? Es lo mismo, acá no estamos haciendo más que separar los términos, ¿no es cierto? Y acá tenemos el diferencial de u, sería todo esto, ¿no es cierto? Y bueno, u es logaritmo natural de x, entonces en términos de u esto sería simplemente la integral de u por el diferencial de u. ¿Qué ocurre en este caso? Cuando nosotros usamos la tabla de integrales, sabemos que esto es u al cuadrado sobre 2 más la constante de integración, ¿no es cierto? En términos de x, ¿cómo sería esto, no? Esto sería igual a u al cuadrado sobre 2 más la constante. Dice u es igual al logaritmo natural de x, entonces sería logaritmo natural de x, todo eso elevado al cuadrado, dividido entre 2 más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces con esto finalizaríamos este otro ejemplo. Vamos a ir viendo otros ejemplos. Bien, en este ejemplo tenemos la integral de x a la 5 por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 y todo multiplicado por el diferencial de x. Para calcular este tipo de integral les comenté que cuando aparecen raíces, en este caso una raíz cuadrada, lo que podemos hacer es escoger la variable como el radicando, en este caso el radicando es x al cuadrado menos 1, pero esa variable tendría que estar elevada a una potencia adecuada de modo que la raíz desaparezca, ¿no es cierto? Ahora, para que la raíz cuadrada desaparezca, podríamos colocar u al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, para no tener problemas con el signo, vamos a escoger u mayor que 0, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando extraemos la raíz, simplemente vamos a tener u nada más, ¿no es cierto? Ahora, una vez que tenemos ya establecido una relación entre una nueva variable y en este caso la variable inicial, que es la x, entonces hay que calcular el diferencial de en esa relación, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a calcular el diferencial de u al cuadrado y eso va a ser igual al diferencial de x al cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Ahora, entonces esto que va a ser igual, ¿no? El diferencial de u al cuadrado sería la derivada de u al cuadrado, que sería 2u, multiplicado por el diferencial de u. Por otro lado, eso es igual a la diferencial de x al cuadrado menos 1, es la derivada de x al cuadrado menos 1, o sea 2x, que multiplican al diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Si nosotros simplificamos, simplemente nos va a quedar u por el diferencial de u es igual a x por el diferencial de x, ¿no es cierto? Ahora, una vez que tenemos esto, habría que escribir esta integral en términos de u, ¿no es cierto? Y su diferencial. Lo que vamos a hacer es esto, antes de hacer eso, vamos a reacomodar la expresión de esta integral, ¿no? En este caso tenemos x a la 5, ¿no? Noten que x por el diferencial de x me da u por el diferencial de u, entonces podríamos buscar agrupar x con el diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces lo que podemos hacer es, de x a la 5 podemos extraer un x y colocar simplemente acá x a la 4, y bueno, lo demás lo dejamos como x al cuadrado menos 1, y por acá voy a colocar x por el diferencial de x, ¿no es cierto? Ahora sí, lo que vamos a hacer es reescribir toda esta integral en términos de u y su diferencial. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que la integral de x a la 4, ¿no es cierto? Acá x a la 4
lo podríamos despejar de acá, ¿no es cierto? Acá hay una relación entre u al cuadrado y x al cuadrado, ¿no? Entonces podríamos despejar acá, digamos, u al cuadrado más 1, eso es igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces ahora si elevamos al cuadrado a ambos lados, ¿qué ocurre, no? Vamos a obtener x a la 4, ¿no es cierto? Entonces en lugar de x a la 4 vamos a colocar, sería u al cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora el cambio de variable que hicimos nos permite escribir esta raíz de x al cuadrado menos 1 como simplemente u. Y noten que acá está u multiplicado por el diferencial de 1, ¿no es cierto? Porque eso es x diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir acá u que multiplica al diferencial de u. ¿Qué más? Ahora si nosotros elevamos al cuadrado ese binomio al cuadrado, ¿qué tendríamos? Sería la integral de ¿quién? Sería la integral de, acá vamos a escribir u al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, sería u al cuadrado elevado al cuadrado, o sea u a la 4 más 2 veces u al cuadrado más 1, ¿no es cierto? Ahora acá hay un u con un u, sería u al cuadrado diferencial de 1, ¿cierto? ¿Qué más? Lo que vamos a tener acá es, esto va a ser igual a ¿quién? A la integral de, vamos a hacer la multiplicación acá, vamos a tener u a la 6 más 2 u a la 4 más u al cuadrado, ¿no es cierto? Diferencial de u. Ahora esta integral, ¿a qué va a ser igual? Vamos a continuar por acá, ¿no? Vamos a continuar por acá. Ahí está, ¿no? Vamos a continuar por acá entonces y escribiríamos separando las integrales. Acá sería u a la 6 diferencial de u más, acá podemos escribir 2 u a la 4 diferencial de u más la integral de u al cuadrado diferencial de u, y eso va a ser igual a, acá podemos escribir la integral de u a la 6 diferencial de u, eso sería u a la 6 más 1 sobre 6 más 1, o sea u a la 7 sobre 7, ¿no es cierto? Como todavía tenemos que integrar, vamos a sumar. Ahora acá hay un 2 que puede salir, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá, este 2 puede salir de la integral, ¿no es cierto? Entonces podemos escribir esto como 2 por la integral de u a la 4 diferencial de u más la integral de u al cuadrado diferencial de u, sería u al cubo sobre 3, ¿no es cierto? Más la constante que sabemos que al final, cuando ya no tengamos nada que integrar, la vamos a agregar, ¿no es cierto? Entonces, continuando con esto, ¿qué tendríamos? Esto sería igual a u a la 7 sobre 7 más 2, acá tendríamos u a la 4, la integral de u a la 4 diferencial de u sería u a la 4 más 1 sobre 4 más 1, o sea u a la 5 sobre 5, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar el 5 debajo del 2 nada más, más, como ya no tenemos nada que integrar, entonces vamos a dejarlo simplemente, vamos a agregar simplemente la constante, ¿no es cierto? Entonces esta integral en términos de u sería u a la 7 sobre 7 más 2 quintos de u a la 5 más u al cubo sobre 3 más la constante de integración, ¿no es cierto? Ahora tendríamos que escribir todo esto en términos de x. Ahora lo que podemos hacer es, a partir de esta igualdad, vamos a escribir, no, vamos a venir por acá, a partir de esta igualdad podemos despejar u en términos de x, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos dicho, pero vamos a escribir
de esta manera, ¿no? Ya no como raíz de x al cuadrado menos 1, sino como x al cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio, ¿no? Entonces vamos a colocar el resultado de esta integral en términos de x. En términos de x esto sería igual a u a la 7, que en este caso es x al cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio, pero elevado a la 7, o sea, a las 7 medios, ¿no es cierto? Sobre 7. ¿Qué más? Más 2 quintos ¿de quién? De u a la 5, dice, ¿no? U es x al cuadrado menos 1 elevado a la 1 medio. Elevado a la 5 sería x al cuadrado menos 1 elevado a la 5 medios, ¿no es cierto? Y así. El último sería x al cuadrado menos 1 elevado a la 3 medios sobre 3, ¿no es cierto? Más la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces con esto terminaríamos este ejemplo, ¿no es cierto? Acá tendríamos la integral en términos de x. Y bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente ejemplo. Bien, en este ejemplo tenemos la integral de raíz de 3 más 4x dividido todo sobre x multiplicado por el diferencial de x. En este caso, como tenemos una raíz cuadrada, lo que podemos hacer es algo similar a lo que vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Por ejemplo, podemos escoger en este caso u mayor que 0 y bueno, decir que digamos u al cuadrado igual a 3 más 4x, ¿no es cierto? Entonces si hacemos eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener simplemente que el diferencial de u al cuadrado, que va a ser igual al diferencial de 3 más 4x, ¿no es cierto? Ahora, nosotros sabemos que el diferencial de u al cuadrado es la derivada de u al cuadrado por el diferencial de u, ¿no es cierto? Entonces la derivada de u al cuadrado sería 2 veces u multiplicado por el diferencial de u, y eso es igual a el diferencial de 3 más 4x, que sería la derivada de 3 más 4x por el diferencial de x, ¿no es cierto? O sea, la derivada de 3 más 4x sería 4 multiplicado por el diferencial de x, ¿no es cierto? Vamos a dejarlo de momento así. Y a partir de acá vamos a tratar de reescribir todo en términos de u, ¿cierto? Ahora, acá hay una x, en el integrando hay una x que puede ser despejada en términos de u a partir de la primera igualdad, ¿no es cierto? Entonces a partir de esta igualdad decimos que x sería igual a u al cuadrado menos 3 dividido entre 4, ¿no es cierto? Entonces vamos a usar esa igualdad para reescribir todo en términos de u. En términos de u, ¿cómo sería? Raíz cuadrada de 3 más 4x sería simplemente u, ¿no es cierto? Y ahora todo eso dividido entre, acá aparecería x. X es u al cuadrado menos 3 dividido entre 4, ¿no es cierto? Pero ese 4 podemos subirlo al numerador, ¿no es cierto? Entonces podríamos colocarlo acá, multiplicado por el diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos eso, ¿qué ocurre? El 4 por el diferencial de x es lo mismo que 2u por el diferencial de u. Entonces vamos a sustituir esto en términos de u y su diferencial. Si hacemos eso, ¿cómo sería esta integral? Vamos a escribir esto igual a u dividido entre u al cuadrado menos 3, y acá vamos a multiplicar por lo que corresponde acá, sería 2 veces u multiplicado por el diferencial de u, ¿no es cierto?
Ahora, ¿qué más? Podemos extraer este 2 puede salir, ¿no es cierto? Podemos extraerlo del integrando, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir esto así. Esto va a ser igual a 2 que multiplica a la integral de acá hay u y acá también tenemos u, entonces sería u al cuadrado en el numerador, dividido sobre, vamos a colocar acá u al cuadrado menos 3 y acá sería el diferencial de u, ¿no es cierto? Ahora, hemos visto en un ejemplo anterior que podemos agregar y quitar. En este caso vamos a quitar 3 y agregar 3. ¿Para qué hacemos eso? Para poder escribir esta fracción, teniendo en cuenta que podemos separar esta fracción en la suma de dos fracciones, ¿no es cierto? Vamos a separar esto, si sería igual a 2 multiplicado por la integral de, acá vamos a separarlo así, ¿no? Sería, si nosotros separamos las fracciones, nos daría 1 más 3 dividido sobre u al cuadrado menos 3, ¿no es cierto? Todo eso por el diferencial de u. ¿Qué más tenemos? Nosotros podríamos separar esta integral en dos integrales, ¿no es cierto? En la suma de dos integrales. Vamos a continuar por acá. Voy a colocar más hacia este lado. Vamos a continuar por acá. Acá vamos a continuar lo que estábamos haciendo, ¿no? ¿Y qué tendríamos acá? Sería 2 que multiplica ¿a quién? Acá aparece la integral del diferencial de u más la integral de 3 sobre u al cuadrado menos 3 diferencial de u, ¿no es cierto? Ahora este 3 lo podemos sacar, ¿no es cierto? Podemos extraerlo de la integral, entonces lo que podemos hacer es escribir de esta manera, ¿no? Voy a borrar acá. Podemos colocar 1 y el 3 por acá, ¿no es cierto? Ahora si calculamos la primera de las integrales, que sería simplemente u más una constante, pero recuerden que las constantes vamos a agregarlas al final, ¿no es cierto? Vamos a quedar el 2, vamos a dejarlo ahí, más, acá sería 3 que multiplica, vamos a colocar por acá, a la integral de, vamos a escribir esta expresión que tenemos 1 sobre u al cuadrado menos 3, de modo que sea más sencillo calcular esta integral. Para ello tengamos en cuenta lo siguiente: 1 sobre u al cuadrado menos 3 puede ser escrito de esta manera, ¿no es cierto? Podemos factorizar el denominador de este modo. Esta es una diferencia de cuadrados, podría pensarlo así, ¿no? Como la diferencia de u al cuadrado menos raíz de 3 elevado al cuadrado. Entonces vamos a escribirlo así: u menos raíz de 3 multiplicado por u más raíz de 3 en el denominador, ¿no es cierto? Entonces si hacemos eso, ¿a qué va a ser igual esto, no? Lo que podemos hacer es que, como tenemos la misma variable que se está restando y se está sumando en dos factores diferentes, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos escribir 1 sobre u menos raíz de 3 menos 1 sobre u más raíz de 3. Ahora, ciertamente si hacemos las operaciones en aspa, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, no tenemos u más raíz de 3 menos u menos raíz de 3, se va a cancelar la variable y nos va a quedar 2 veces por raíz de 3, ¿no es cierto?, en el numerador. Entonces, para que no se afecte, vamos a dividir toda esta expresión sobre 2
raíz de 3. Si hacemos eso, lo que estamos haciendo es separar esta fracción 1 sobre u al cuadrado menos 3 en la suma de dos fracciones prácticamente, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que voy a colocar en esta parte. Acá vamos a colocar el 2 sobre raíz de 3, lo voy a colocar afuera, que puede ser escrito acá, 2 sobre raíz de 3, y acá dentro de la integral va a ser así, ¿no? 1 sobre u menos raíz de 3. ¿Qué más? Menos 1 sobre u más raíz de 3, ¿no es cierto? Ahora multiplicado por el diferencial de u, pasamos el 2 a multiplicar. ¿Qué ocurre? Tendríamos, esto sería igual a 2 veces u, más, acá sería 3 sobre raíz de 3, ¿no es cierto? Se van a cancelar este 2 que está multiplicando con este 2 que está dividiendo. ¿Qué más? Y nos va a quedar acá estas dos integrales, esta integral la podemos separar en suma de dos integrales, ¿no es cierto? En este caso en una diferencia de dos integrales, la integral de 1 sobre u menos raíz de 3. Y acá yo voy a escribir esto, bueno, primero vamos a escribirlo así y después vamos a hacer la modificación. La integral de 1 sobre u más raíz de 3, diferencial de u, así sería, ¿no? Ahora, si multiplicamos acá por raíz de 3 arriba y abajo, podemos simplemente cancelar el 3 y simplemente escribir raíz de 3. Entonces vamos a escribir la línea anterior como 2u más raíz de 3 que multiplica a, sería, vamos a escribir estas integrales de esta forma, ¿no? Sería 1 sobre u menos raíz de 3 diferencial de u menos raíz de 3 menos la integral de 1 sobre u más raíz de 3 por el diferencial de u más raíz de 3. Ahí sería, ¿no es cierto? Entonces, si nos damos cuenta, acá estoy haciendo un cambio de variable de modo implícito, ¿no? Porque acá, por ejemplo, tenemos la nueva variable, en este caso es u menos raíz de 3, ¿no es cierto? Y acá tenemos u menos raíz de 3 también, ¿no es cierto? Y por otro lado acá sería u más raíz de 3 y por otro lado acá u más raíz de 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Vamos a escribir esto, que sería igual a 2u más raíz de 3. Ahora, cada una de estas integrales es una integral conocida, sería, si se dan cuenta, esto sería igual a logaritmo natural de valor absoluto de u menos raíz de 3. Y la otra integral sería menos logaritmo natural de valor absoluto de u más raíz de 3, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos ahí? Más la constante de integración, ¿no es cierto? Ahora podemos agrupar por propiedad de logaritmos en un solo logaritmo, ¿no es cierto? Entonces podríamos escribir esto así como 2u más raíz de 3 que multiplica al logaritmo natural de valor absoluto de u menos raíz de 3 dividido entre u más raíz de 3 más la constante de integración, porque ya no hay más que integrar, ¿no es cierto? Ahora estamos consiguiendo esta integral en términos de u. Nos interesa a nosotros escribir este resultado en términos de x, ¿no es cierto? Entonces, como u es igual a raíz de 3 más 4x, entonces vamos a escribir simplemente 2 por raíz de 3 más 4x más raíz de 3 que multiplica al logaritmo natural
de valor absoluto de u menos raíz de 3, dice, ¿no? En el numerador, que sería raíz de 3 más 4x menos raíz de 3 dividido sobre raíz de 3 más 4x más raíz de 3. Simplemente estoy reemplazando el u en términos de x, ¿no es cierto? Más la constante de integración. Finalmente, este sería el resultado, ¿no es cierto? En términos de x. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Bien, entonces en este otro ejemplo tenemos la integral de raíz de x sobre 1 más raíz cúbica de x, todo multiplicado por el diferencial de x. En este caso tenemos raíz cuadrada de x y raíz cúbica de x. Como ya les había comentado, lo que podemos hacer cuando hay raíces, podemos escoger la variable, ¿no?, como lo que está dentro del integrando, en este caso x, pero esa variable debería estar elevado a un exponente, de modo que las raíces que aparecen en el integrando se anulen, ¿no es cierto? Yo voy a escoger esa variable que sea positiva para no tener problemas de signo. Y como acá yo tengo raíz cuadrada, me conviene que, por ejemplo, u esté elevado al cuadrado, ¿no? Y como acá tengo raíz cúbica de x, me conviene que u esté elevado al cubo, ¿no? Entonces, para que cumpla con ambas, para que cumpla en ambos casos, podríamos elevar u a la 6, ¿no es cierto? Si elevo u a la 6, cuando yo extraigo raíz cuadrada, tengo u al cubo. Y si yo extraigo raíz cúbica, tengo u al cuadrado. Se eliminan las raíces, ¿no es cierto? Entonces esa es la intención, ¿no? Ahora, una vez que hacemos esto, ¿qué vamos a hacer? Calculamos el diferencial de u a la 6. El diferencial de u a la 6 va a ser igual al diferencial de x, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más vamos a tener acá? El diferencial de u a la 6 sería la derivada de u a la 6, que sería 6u a la 5, ¿no es cierto? Multiplicado por el diferencial de u. Y eso va a ser igual al diferencial de x. Una vez que hacemos esto, lo que nos queda es escribir esta integral en términos de u y su diferencial. Ahora tenemos, esto sería igual, vamos a escribir, a la integral de quién. Como ya les había comentado, raíz de x, simplemente acá extraemos raíz. Sería raíz de x, sería u al cubo, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir u al cubo. Dividido sobre 1 más raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x, si nosotros extraemos raíz cúbica acá, a ambos lados vamos a tener u al cuadrado. Sería 1 más u al cuadrado multiplicado por el diferencial de x. Ahora, ese diferencial de x, bueno, voy a colocar mejor lo que iría, ¿no? El diferencial de x, vean que es todo esto, ¿no? En función de u y su diferencial sería todo esto, ¿no? Entonces voy a colocar acá de frente, vamos a colocar acá, sería 6 multiplicado por u elevado a la 5 diferencial de u, ¿no es cierto? Entonces, ahora este 6 es una constante que puede salir. Entonces, yo voy a extraer el 6 de la integral y voy a escribir esto así. Sería 6 que multiplica a la integral de, acá hay u al cubo y u a la 5, entonces sería u elevado a la 8, ¿no es cierto? U a la 8 sobre 1 más u al cuadrado. Entonces, multiplicado por el diferencial de x. Entonces tenemos que el integrando ya, en el integrando desaparecieron las raíces, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos dos polinomios que se están dividiendo. El de grado mayor está en el numerador, vamos a colocar así, y el de grado menor está en el denominador.
Ahora, haciendo la división de estos dos polinomios, ¿no? Voy a colocar acá el proceso de dividir estos dos polinomios. Noten que el cociente que se obtiene es u a la 6 menos u a la 4 más u al cuadrado menos 1. Y el resto que arroja esta división sería simplemente 1. Entonces recuerden ustedes que el dividendo es igual al divisor por el cociente más residuo, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, si nosotros dividimos ese dividendo, lo dividimos entre el divisor, vamos a ver que si hacemos esa división, lo que vamos a obtener simplemente que eso nos va a dar el cociente más el residuo dividido entre el divisor. Entonces, teniendo en cuenta esto, vean que acá está, este es u a la 8 y el divisor, ustedes ya saben que es u al cuadrado más 1, ¿no es cierto? O 1 más u al cuadrado, que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta eso para poder escribir esta integral de esta manera, ¿no? Vamos a colocar acá, esto va a ser igual a 6 que multiplica a la integral de ¿quién? ¿Quién es el cociente en este caso? Sería u a la 6, ¿no? U a la 6 menos u a la 4 más u al cuadrado menos 1. Todo eso más el residuo que es 1 dividido sobre el divisor, sería en este caso 1 más u al cuadrado, ¿no es cierto? Así queda, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros separamos esto, esta ya es una integral más sencilla de calcular, ¿no es cierto? Simplemente nosotros vamos a separar estas integrales. Vamos a colocar acá 6 que multiplica todo esto, ¿no? La integral de u a la 6 diferencial de u menos la integral de u a la 4 diferencial de u más la integral de u al cuadrado diferencial de u menos la integral del diferencial de u más la integral de 1 sobre 1 más u al cuadrado diferencial de u. Ahora vamos a continuar por acá, vamos a colocar por acá una flecha, vamos a continuar por acá. ¿A qué va a ser igual esta integral, no? Bueno, vamos a colocar el 6, por acá vamos a colocar, esto va a ser igual a 6 que multiplica a quién. Vamos a empezar a integrar estos términos que aparecen acá, no sería u a la 6, la integral de u a la 6 diferencial de u sería u a la 7 sobre 7. Recuerden que hay una constante ahí que vamos a agregar al final cuando ya terminemos de integrar, ¿no es cierto? Entonces menos u a la 4 más 1 dividido entre 4 más 1 sería u a la 5 sobre 5, ¿no es cierto? Más u al cubo sobre 3 menos u más, en este caso queda la integral de 1 sobre 1 más u al cuadrado sería tangente a la menos 1 de u, ¿no es cierto? Ahí está. Todo eso cerramos y le agregamos finalmente, vamos a colocar la constante por acá, más la constante de integración. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, vamos a continuar por acá. La igualdad, vamos a pasar a multiplicar el 6 a todo y vamos a organizar esto, ¿no? Esto sería entonces 6 séptimos de u a la 7, ¿no? Menos 6 quintos de u a la 5 más 6 tercios, o sea 2 que multiplica a u al cubo menos, acá sería 6
u más, acá sería, vamos a continuar por acá, sería más, vamos a colocar así, más tangente a la menos 1 más 6 tangente sería, ¿no? 6 tangente a la menos 1 de u, o arco tangente también, ¿no? Más la constante de integración. Entonces estamos encontrando esta integral en términos de u, lo que nosotros queremos que esto esté en términos de x. Simplemente para ello vamos a sustituir el valor de x, ¿no? Recuerden que x en este caso sería u a la 6, ¿no es cierto? Quiere decir que u es igual a x a la 1/6, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar esto así. Esto va a ser igual a 6/7 de x a la 7/6 menos 6/5 de x a la 5/6. Acá sería más 2 por x a la 3/6, o sea, x a la 1/2, ¿no es cierto? ¿Qué más? Menos 6 por x a la 1/6 más 6 tangente a la menos 1 de x a la 1/6 más la constante de integración. Entonces con esto terminaríamos este ejemplo. Esta sería la integral que acabamos de calcular, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar con el último ejemplo. Bien, en este último ejemplo vamos a resolver la siguiente integral. En este caso el integrando es una fracción, y como vemos en el numerador de esta fracción tenemos una expresión elevada a un exponente fraccionario, ¿no es cierto? Entonces ese exponente fraccionario nos indica que hay una raíz, en este caso es raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces para eliminar esa raíz cuadrada vamos a considerar el cambio de variable, como ya les había comentado en la sugerencia, ¿no es cierto? Les dije que podemos colocar, por ejemplo, la variable igual a lo que vendría a ser el radicando, que sería en este caso 2x al cuadrado más 7, ¿no? Pero esa variable debería estar elevado a un exponente adecuado, de modo que elimine la raíz cuadrada en este caso, ¿no? Entonces va a ser elevado al cuadrado, pero como yo quiero extraer esa raíz cuadrada, entonces voy a considerar que esa variable va a ser positiva. De ese modo, cuando extraiga la raíz cuadrada me va a quedar simplemente u. Ahora, una vez que ya tenemos una relación entre la variable x y en este caso la variable u, vamos a calcular el diferencial. Diferencial de u al cuadrado igual al diferencial de 2x al cuadrado más 7. Ahora, el diferencial de u al cuadrado sería la derivada de u al cuadrado multiplicado por el diferencial de u. La derivada de u al cuadrado sería 2u que multiplica el diferencial de u. Eso sería el diferencial de u al cuadrado. Y eso es igual al diferencial de 2x al cuadrado más 7, que sería la derivada de 2x al cuadrado más 7 multiplicado por el diferencial de x. En este caso, esa derivada me sale, no, el 2 baja, ¿no es cierto? Entonces nos queda 4x por el diferencial de x. ¿Qué más hacemos acá? Bueno, acá podemos simplificar, ¿no? En este caso vamos a simplificar, acá nos da 1 y acá 2. Lo que tenemos es u por el diferencial de u es lo mismo que 2x diferencial de x. Entonces, a partir de acá lo que vamos a hacer es reescribir esta integral en términos de u y el diferencial de u. Entonces, para eso vamos a ir viendo cómo obtenemos esto, ¿no? A ver, primero 2x al cuadrado más 7 elevado a la 3 medios sería
lo mismo que si nosotros acá elevamos a la 3 medios, ¿qué obtendríamos, no? Lo que obtendríamos sería u al cubo, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar u al cubo en el numerador. ¿Qué más? Dividido sobre x. Ahora acá solamente aparece el diferencial de x, ¿no? Nosotros noten que para poder hacer aparecer el diferencial de u deberíamos de tener 2x por el diferencial de x, ¿no es cierto? Que es lo que está apareciendo acá. Entonces vamos a agregar eso que falta, y bueno, vamos a multiplicar acá, y yo voy a agregar ese 2 que estoy agregando acá, que está multiplicando, lo voy a agregar afuera de la integral, que está un medio, ¿no es cierto? Ahora si pasamos a multiplicar, todo se cancela y nos queda tal cual es la integral, ¿no es cierto? ¿Qué más? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a agrupar esto. Primero vamos a colocar acá un medio, y luego acá noten que acá está u y el diferencial de u, ¿no es cierto? Acá tenemos. Entonces vamos a escribir primero u al cubo multiplicado por u, diferencial de u. Acá en el denominador tenemos tenemos x al cuadrado, ¿no es cierto? X por x. Ahora ese x al cuadrado puede ser despejado. Vamos a despejarlo de esta igualdad. Acá x al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a u al cuadrado menos 7 dividido sobre 2, ¿no es cierto? Entonces a partir de ahí yo voy a escribir acá, en lugar de x al cuadrado voy a escribir u al cuadrado menos 7 dividido entre 2, pero como está el 2 iría en esta parte, podemos usar medios y extremos y colocarlo acá, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces ese 2 puede salir de la integral y se va a cancelar con este 2 que está fuera de la integral, ¿no es cierto? Entonces lo que va a quedar finalmente es la integral de u a la 4, porque es u al cubo por u, sería u a la 4 dividido entre u al cuadrado menos 7, diferencial de u. Entonces esta integral, en donde aparecía raíz cuadrada, entonces lo hemos transformado en una integral de este tipo. Ahora lo que podríamos hacer en este caso simplemente sería dividir u a la 4 sobre dividirlo entre u al cuadrado menos 7, ¿no es cierto? Pero lo que yo voy a hacer en este caso es, esto ya depende del manejo algebraico que ustedes tengan. En este caso yo voy a aprovechar que tenemos u al cuadrado y u a la 4, ¿no es cierto? Entonces yo voy a transformar esto de este modo, ¿no? Voy a escribir primero u al cuadrado menos 7 por este lado, y acá voy a cerrar esa integral. ¿Qué es lo que voy a poner en los demás términos, no? Voy a hacerlo así. Voy a aprovechar que tengo u al cuadrado menos 7 y como yo quiero obtener u a la 4, entonces lo que yo voy a colocar de este lado va a ser u al cuadrado más 7. ¿Para qué hago eso? Porque cuando nosotros multipliquemos, ¿no?, en cruz, ¿no?, cuando esto pase a multiplicar, entonces vamos a tener u a la 4 menos 49, ¿no es cierto?, por diferencia de cuadrados. Acá yo voy a agregarle, como yo quiero solamente que quede u a la 4, me va a quedar, acá vamos a tener que colocar 49, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes hacen las operaciones, van a tener en el numerador simplemente u a la 4, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya lo tenemos así, voy a continuar por este lado. Y bueno, ¿a qué será igual esa expresión? O bueno, ya tenemos simplemente que separar estas integrales. Esta integral, ¿no?, una suma de varias integrales, ¿no? En este caso sería la integral de u al cuadrado, diferencial de u, más, acá hay un 7
y yo puedo sacar el 7 y escribir simplemente la integral del diferencial de u. ¿Qué más? Más 49 que multiplica a la integral de 1 sobre u al cuadrado menos 7, ¿no es cierto? Por el diferencial de u. ¿Qué más? ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a u, la integral de u al cuadrado diferencial de u sería, acá vamos a colocar u a la 3, u al cubo sobre 3, ¿no? Más, acá sería 7 veces u. ¿Qué más? Acá tenemos más, acá sería 49 que multiplica, esta integral yo la voy a reescribir de este modo. Como acá tenemos u al cuadrado menos 7, eso sería u menos raíz de 7 por u más raíz de 7, ¿no es cierto? Entonces, aprovechando esa factorización, yo voy a escribir esto de este modo, ¿no? Y hemos hecho un ejemplo similar. El ejemplo 8 es similar el razonamiento, entonces estoy simplemente simplificando los pasos, ¿no? Acá sería u más raíz de 7. Diferencial de u. Ahora, cuando yo hago las operaciones en aspa, sería u más raíz de 7 menos u menos raíz de 7. Lo que va a quedar en el numerador va a ser 2 veces raíz de 7, ¿no es cierto? Ese 2 veces raíz de 7 no debería quedar, debería quedar 1. Entonces vamos a dividir acá 2 raíz de 7. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a calcular esta integral, ya la hemos visto. Una integral parecida, mejor dicho, hemos visto en el ejemplo 8, ¿no? Entonces yo voy a simplificar nada más los pasos para colocar lo que podríamos obtener al hacer las operaciones, ¿no? Entonces acá nos quedaría u al cubo sobre 3 más 7u. Acá yo puedo racionalizar, multiplicar arriba y abajo por raíz de 7 y sería 49 raíz de 7 sobre 2 por 7, o sea, sería más 7 raíz de 7 dividido sobre 2, ¿no es cierto? ¿Qué más? Multiplicado por esta integral, ya la hemos calculado anteriormente, como les acabo de comentar hace un momento, nos daba logaritmo natural de valor absoluto de u menos raíz de 7 dividido sobre u más raíz de 7, ¿no es cierto? Ahora, como ya no hay nada más que integrar, le agregamos la constante de integración, ¿no es cierto? Entonces estamos escribiendo esta integral en términos de u. Lo que queda nada más para terminar con este ejemplo sería reescribir todo en términos de x, ¿no es cierto? Ahora, teniendo en cuenta que u sería raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 7, o lo que es lo mismo 2x al cuadrado más 7 elevado a la 1 medio, entonces vamos a colocar por acá, lo que queda finalmente sería, vamos a escribir acá, 2x al cuadrado más 7, como está elevado al cubo, sería a la 3 medios, ¿no es cierto? En términos de x sería así, y bueno, dividido entre 3 más, acá tenemos 7, y acá otra vez 2x al cuadrado más 7, es eso elevado a la 1 medio, ¿no es cierto? ¿Qué más? Más 7 raíz de 7 dividido entre 2 multiplicado por logaritmo natural de valor absoluto de ¿quién? De u, que en este caso, como ya les había comentado, vamos a colocar un poco más de este lado, así sería, es 2x cuadrado más 7 elevado a la 1 medio menos raíz de 7 dividido entre 2x al cuadrado más 7 elevado a la 1 medio más raíz de 7, todo eso en valor absoluto, ¿no? Más la constante de integración.
Entonces, finalmente esa es la respuesta a esta integral, ¿no es cierto? Entonces, estoy simplificando algunos pasos porque en los ejemplos anteriores los hemos hecho en detalle, ¿no es cierto? Entonces vamos a terminar con estos ejemplos y estaré publicando otros ejercicios más adelante en otros videos, ¿no? Por hoy vamos a parar acá y vamos a continuar en el siguiente video.